Hola, bienvenidas, bienvenidos al podcast número 27 de Sostenibilidad 25. Mi nombre es Andrea Lorenzo y el día de hoy iniciamos una nueva unidad. Vamos a hablar de matriz de beneficios ambientales. En este caso vamos a ver de qué manera la sostenibilidad aporta a lograr un mayor equilibrio entre el ser humano y su ambiente. El título de la presentación del día de hoy es Mitigar fuentes indirectas, desconcentrar, transporte público y forestación. Los temas que vamos a ver son: por un lado, tratar de definir qué son las fuentes indirectas, por qué las llamamos así, y luego vamos a ver los tres aspectos que mencionábamos en el título de la presentación: desconcentrar, transporte público y forestación. Muy bien, para ver cuáles son las fuentes indirectas, vamos a comenzar listando cuáles son las directas. Hemos mencionado que las emisiones se expresan en toneladas equivalentes de dióxido de carbono, pero no es el único gas sino que hay otros, como vemos acá. También hay emisiones originadas en metano, en óxido nítrico, en compuestos con el flúor, fluorados, en el óxido nitroso y en otros óxidos del nitrógeno. El CO2 sin duda es la principal fuente y se origina en la quema de combustibles. ¿Por qué se queman esos combustibles? Para ser usados para la producción de electricidad, por ejemplo, para ser usados en el transporte, por ejemplo, en los vehículos particulares. También puede ser originado el CO2 en procesos industriales y también mencionamos en el cambio en el uso de la tierra. El metano también se relaciona con la actividad agroganadera. Por ejemplo, se puede originar en la fermentación entérica, en los excrementos y también en procesos industriales. Los fluorados es un tema que tenemos conocimiento ya hace varios años y de hecho las heladeras, por ejemplo, y los aires acondicionados han cambiado el refrigerante para usar otros que son menos destructores de la capa de ozono. Y también los óxidos nitrógenos, como ya dijimos. Cuando vimos la presentación de Brasil, ahí yo les mostraba números y en realidad el grueso es en CO2, pero también hay contribuciones de esas otras fuentes directas. En contraposición a las directas, vamos a ver a las indirectas, que son las que llevan a esas fuentes directas. Una fuente indirecta podemos decir que es la distancia. ¿Por qué? Porque esto ocasiona el uso del transporte o de los vehículos que los mencionamos que eran a su vez la fuente de CO2, ¿no? Entonces, si uno estuviera muy cerca, por ejemplo, de su lugar de trabajo, no necesitaría un vehículo para movilizarse. Podría ir caminando, en bicicleta. En cambio, la distancia es un obstáculo. Y esto es una característica en Latinoamérica, donde los países tienen superficies muy grandes. Mirá la extensión que tiene Argentina, mirá la extensión que tiene Brasil, mirá la extensión que tiene Chile y comparémoslo con países en Europa. Entonces, el comercio en la región tiene esto como un obstáculo. Otro que podemos mencionar, por ejemplo, es la ausencia de luz natural. Si
si en un lugar no hay luz natural, es necesaria la electricidad para lograr esa iluminación artificialmente. La mala aislación en las habitaciones, en los edificios, genera que uno necesite mayor acondicionamiento de aire. Pensemos en el verano, en un día de 40 grados, si uno logra tener unos buenos vidrios, eso hace unos buenos materiales, con eso se logra menos consumo de acondicionamiento de aire. Es decir, estas a su vez son estrategias, tomar conocimiento de esto para lograr diseñar edificios o instalaciones que tengan menos producción de esas fuentes directas. Pensemos en la antigüedad. En la antigüedad uno vivía, cultivaba sus propios alimentos, sembraba. Eso fue evolucionando a medida que se urbaniza. ¿Qué pasa? Cuando se urbaniza uno por ahí pierde espacio para hacer sus propios, por ejemplo, cultivo de alimentos o de frutas naturales. Entonces, la falta de terreno o la falta de disponibilidad de superficie, incluso la falta de tiempo a veces, uno está muchas horas fuera de su hogar, hace que uno consuma alimentos envasados. Y a su vez, esos alimentos envasados requieren embalaje, transporte, todo eso va generando mayor huella de carbono. Y también es importante considerar por ahí otra fuente indirecta, los materiales. Pensemos, por ejemplo, para lavar la ropa, que se usaba jabón blanco, ahora se usan líquidos envasados y uno podría tener materiales que no sean biodegradables y que requieran mayores procesos para lograr que los residuos líquidos sean amigables y se puedan expulsar hacia los cauces de agua naturales. Muy bien, entonces, las fuentes indirectas son, por ejemplo, estas, puede haber otras, pero la distancia es una característica en Latinoamérica, los centros muy densamente poblados es otra de las características. Y bueno, hay otras características comunes que no vienen al caso en esta presentación. Para mitigar esas fuentes indirectas tenemos 3 propuestas. La primera, desconcentrar. La segunda, transporte público. Y la tercera, preservar la forestación. Acá tenemos una hermosa foto de la Ciudad de México. No conozco, pero debe ser alucinante. Ahora, vemos el gran conglomerado de gente. Pensemos qué necesidades tienen esas personas. Como vemos, una gran iluminación, una gran generación de residuos que requieren muchos recursos para procesarlos. Entonces, en función de esas fuentes indirectas que mencionamos antes, desconcentrar nos permite tener sistemas, servicios que puedan abastecer a la población que vive. Porque estamos en el límite de llegar a situaciones donde no se puede satisfacer los servicios para la gente de un determinado localidad, barrio, etc. De hecho, acá en Caballito, en distintos lugares, hay límites a seguir incorporando edificios y viviendas, justamente, por ejemplo, por el servicio de cloacas. En cambio, si uno desconcentra, logramos
fomentar, por un lado, la vida más en contacto con la naturaleza, menos estrés, menos transporte, porque mucha de la gente que trabaja en estos lugares vive en los alrededores. Entonces, ganamos de muchas maneras. En los servicios que hay que proveerle a esa gente, entonces logramos que los servicios se transporten a otro lugar donde hay más espacio y más superficie. Esta foto es de la ciudad de San Pablo. Es conocida por la gran congestión de tránsito que tienen sus autopistas, como ves acá. Aún cuando son muy amplias, hay una muy numerosa población. No solo el transporte público es una solución, también el transporte compartido, porque en general muchos de estos vehículos viajan con una persona, con dos. Entonces el compartir vehículos también es un aporte a disminuir las emisiones. Ahora, también, como te digo una cosa, te digo otra. América Latina tiene una gran fortaleza desde el punto de vista de las emisiones y una gran debilidad desde el punto de vista de las condiciones y la dignidad que tenemos las personas que viajamos en el transporte público. ¿Por qué lo digo? Porque en un tren pueden viajar cientos, miles de personas. Ahora, las condiciones en que se viajan son muy malas. Y esto genera un inmenso ahorro. Imagínate todos esos miles de personas si viajaran en sus autos particulares, cómo se multiplicarían las emisiones. Como dice el dato ahí, mundialmente el 15% de las emisiones es esta única actividad, el transporte. O sea, es un número gigante. Y Latinoamérica tenemos un modo de usar los medios públicos que no se ve en otras partes. Cuando uno tiene la oportunidad de conocer otros países en el hemisferio norte, ahí ve que se viaja con mayor frecuencia, no hay tanta gente, no hay tanta congestión de gente. Es decir, desde este punto de vista, Latinoamérica está dando un montón, porque la población no es un continente superpoblado como sí lo es Asia, y por otro lado tenemos esto, que en el transporte seguramente nuestra cuota es más baja. Y en la matriz que les había contado de los principales emisores, les contaba también algunos datos de algunos países sobre la superficie o los kilómetros cuadrados de superficie cubierta de árboles o con forestación. Y eso es otra de las fortalezas de Latinoamérica. Acá tenemos grandes superficies, el Amazonas, el Chaco, en nuestro país, en Paraguay, en Perú. En toda Latinoamérica esto es una fortaleza que hay que preservar. No sería bueno que lleguemos a un estado donde veamos una foto como esta, ¿no? Que haya una tala descontrolada y que esta fortaleza la perdamos. Entonces, preservar la forestación es contrarrestar las emisiones. Foto anterior era en Corrientes y esta foto es la 9 de julio en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Vemos que hay congestión
de autos, lo que te quiero contar es la contribución que trae el Metrobús en el ordenamiento del tránsito y en la facilidad del transporte público. Esto mejora los tiempos del transporte público, que es una debilidad en Latinoamérica. Si bien es una fortaleza la cantidad de gente que viaja, cuando ese tráfico no se puede mover, como veíamos en San Pablo, el tiempo que uno consume combustible es mayor y consume obviamente mayor combustible. Si uno mejora ese tiempo, mejora por un lado la comodidad con la que viaja la gente y por otro lado las emisiones. Hablamos del transporte público como una mejora que a veces se puede ver limitada. Como vemos, esto es la estación de Retiro, que en fechas claves se produce una gran congestión. Entonces ahí es donde la diversidad aporta a disminuir las emisiones. Si no solo hubiera transporte por vía terrestre, si tuviéramos más cantidad de subtes, más cantidad de líneas ferroviarias, se escucha lamentablemente que actualmente esta semana estaba cerrando, por ejemplo, un ramal al interior, a Tucumán. Eso genera un ahorro para la gente, satisface la necesidad de comunicación de familias, por negocios, por lo que sea. Y también las vías aéreas, aumentar la frecuencia, y las marítimas. Es una particularidad que en la Buenos Aires de hace unos años se canalizaron todos los arroyos. Es algo muy llamativo que en algunos lados se ha recuperado. Creo que lo mencioné, el Reconquista me sorprende gratamente cómo se ha limpiado y se ha recuperado un espacio visual limpio para las personas que viven en la zona. Y bueno, el comercio marítimo, si pensamos en otros países que como nosotros tienen una gran costa marítima o ríos, es llamativo que no haya mayor comercio y mayor comunicación por esa vía, ¿no? Vía marítima. Como reflexión final, a veces nos dejamos encandilar por las luces del norte y queremos imitar sus prácticas sin reconocer los valores y las fortalezas que tenemos, los hermosos paisajes. Por ejemplo, acá estamos viendo el Amazonas en Brasil y realmente hay que volver a pensar si la urbanización tiene opciones, de qué manera hacer los nuevos proyectos e emprendimientos. Es necesario aumentar, por ejemplo, el trazado eléctrico, pero aún más importante es mantener el que ya está y darle respuesta a la gente que aún no está integrada. Por ejemplo, Tierra del Fuego no está integrada el sistema eléctrico interconectado nacional, o hay distritos, por ejemplo, en la zona fronteriza con Chile, que tienen que recorrer varios kilómetros, buscar leña. O sea, seguimos viviendo en condiciones que no son de equidad para toda la población. Y hay que ser conscientes de esto que tenemos para preservarlo. El Amazonas, el Chaco, la biodiversidad que tenemos. No tenemos que dejar que sean unos
pocos, sino que creo que tenemos que aprender un poco y ir comprometiéndonos un poco más cada uno. Como reflexión final, estamos muy cerca de las elecciones y creo que tenemos que hacer valer nuestros derechos y pedirles a las gestiones de gobierno que resulten ganadoras, que se comprometan con la dignidad de la persona y con la sostenibilidad de la vida, de todas las formas de vida. He visto gratamente que han limpiado en Liniers, me llena de alegría porque realmente a veces nos vamos habituando a resignar calidad de vida. Todo esto que vimos en esta charla de hoy es calidad de vida. Entonces, desconcentrar nos permite tener más tiempo, invertir menos tiempo en el transporte, tener más tiempo con la familia o tener más tiempo para el entretenimiento, el deporte, la actividad, la lectura, el cine, lo que te guste. Y también nosotros, ¿no? Reflexionar qué visión la de Alfonsín diciendo de trasladar la capital, y en un país tan extenso como el nuestro tenemos que pensar de qué manera ir facilitando la vida a todos y haciendo condiciones más inclusivas. Me parece que la no violencia también tiene que ver con esto, ¿no? Estamos sufriendo un ajuste cultural. La violencia no solo es robar con un arma, sino tratar a la gente como, despreciar a las personas, sea quien sea, piense lo que piense, y ojalá que logremos pacificarnos un poco, porque el mundo en general está bastante con discursos y situaciones de violencia y de guerra. Muy bien, muchísimas gracias por sumarse. Recordemos que si dejamos menos huella de carbono y más huella en el corazón, creamos futuro. Chao, chao. En la próxima charla volvemos con el capitalismo y oferta y tiempo, pero con una nueva perspectiva. Chau, chau.